Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo que el Señor nos permite para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar con nosotros para escuchar la palabra de Dios, para fortalecernos en el Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios en esta mañana para pedir su bendición, para que Él tiene para con nosotros. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, gracias mi Dios, gracias Padre, tú eres bondadoso, misericordioso. Gracias Señor, por tu fortaleza que nos da siempre, Señor. Gracias por tu Espíritu, Padre, por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana tu presencia nos acompañe. Bendícenos, Señor, fortalécenos, Padre. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, en un mismo espíritu de paz, de tranquilidad, con la bendición tuya, mi Dios, en esta mañana recibir, Padre Celestial, aquella palabra, aquella bendición, tu fortaleza que tienes para nosotros. Gracias, Padre. Bendícenos en el lugar en donde nos encontremos. Padre, en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les invito en esta mañana, como siempre, vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a alegrarnos en Él con los cánticos, con las alabanzas que ha preparado el grupo de nuestra iglesia. Vamos a cantar a nuestro Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los invitamos a que juntos nosotros puedan compartir este tiempo de alabanza y adoración y poder presentar ante nuestro Señor un tiempo que glorifique su nombre. Así que vamos a hacerlo con la alabanza Santo y Poderoso. Al Santo de Israel, exaltaremos al León de Judá, publicaremos a nuestro Salvador. Majestuoso y poderoso eres tu Señor, de mi alma brota una canción, cantemos juntos. Santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré. Alabaremos al Santo de Israel, exaltaremos al León de Judá, publicaremos a nuestro Salvador. Majestuoso y poderoso eres tu Señor, de mi alma brota una canción, cantemos juntos. Santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré.
Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso. Queremos rendirnos a tus pies. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Dios, haz tu obra en mí. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, que cada día, Señor, nos ayudas, cada día nos sustentas, que cada día cuidas de nosotros, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Bien, gracias al Señor por este tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Gracias al Señor porque podemos cantarle y regocijarnos a través de las alabanzas. Pero también nos vamos a fortalecer a través de la palabra del Señor. Vamos a leerla en el libro de los Jueces, el capítulo 13, versos 2 al 5. Libro de los Jueces, capítulo 13, versos 2 al 5, dice la palabra del Señor. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esa mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por tu palabra. Te pedimos tu bendición en esta mañana a través de ella. Bendícenos, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, esta historia narrada en el libro de los Jueces referente a la vida de Sansón, en donde, como vemos y hemos leído, el Señor, a través del ángel de Jehová o el ángel del Señor, que se le apareció a la mujer de Manoa, le anuncia que va a tener un hijo, a pesar de ser estéril. Ella, ¿no?, iba a concebir, y el ángel de Jehová le pide que se guarde de beber vino y licor y de comer cosa inmunda, según la ley, ¿no?, de Moisés. Porque aquí dice que concebirá y dará a luz un hijo, y además no pasaría navaja, es decir, su cabello no iba a ser cortado, porque el niño iba a ser nazareo, ¿no?, nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Esta es la historia de Sansón, que es un poco parecida, o ahora se simula a muchas vidas de hoy, y hablando aún de hijos del Señor, en donde, como vemos en Sansón, Dios mismo, imagínese, se acerca a la mujer de Manoa para anunciar su nacimiento. El ángel de Jehová, de hecho, si usted lee todo el capítulo, al final es Dios mismo, porque él señala que es llamado admirable. Él se revela como Dios. De hecho, al final, a través de un acto milagroso, asciende en medio de la columna de fuego del sacrificio que al final Manoa no prepara para sacrificar a Dios, para agradecer al Señor por esta bendición recibida en su familia. Te puede leer toda la historia
cómo Manoa luego le pide que venga el ángel y le confirme, y al final hace un sacrificio. Y el ángel de Jehová se revela como Dios mismo, anunciando el nacimiento de Sansón. Segundo, un nacimiento milagroso, pues era una pareja estéril. No había podido tener hijos. Y de pronto viene milagrosamente Sansón. Tercero, vemos en la historia inicial de Sansón que fue criado por unos padres temerosos que de hecho obedecieron lo que el ángel del Señor les dijo. Es decir, la esposa de Manoa no tomó vino, no tomó sidra, bebidas embriagantes o, de acuerdo a la ley de aquel tiempo, alimentos inmundos. Y tercero, por supuesto, nunca sus cabellos fueron quitados o cortados, mejor dicho, como señal de ser un nazareo que simbolizaba el ser apartado para Dios desde el vientre de su madre, una persona muy especial llamada para ser un juez posterior, un salvador del pueblo de Israel que había caído en manos de los filisteos. En el verso 1 dice que por haber pecado, por haber hecho lo malo ante los ojos del Señor, Dios los entregó en manos de los filisteos. Y por eso Sansón era el hombre llamado para liberarlos. De hecho, Dios lo preparó desde el vientre de su madre. Mire, hasta ahí una historia maravillosa, algo muy especial que recibieron los padres. En la vida de Sansón, de hecho, la presencia del Señor dice que se apareció, y en el verso 25 del capítulo 13 que hemos leído, dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en el campamento de Dan. ¿No? Y dice el verso 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en este niño que creció, ¿no? Que creció con la bendición de Dios. En el verso 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Mis queridos hermanos, hasta aquí una historia paralela quizás a lo que hoy sucede con los hijos del Señor, que igual Dios nos llama, Dios nos escoge para ser un pueblo especial, paralelo, separado del mundo, ¿sí?, para su servicio, como aquí en la vida de Sansón. Pero lamentablemente, no, la vida de Sansón, que fue llamada para ser un hombre extraordinario, para glorificar el nombre del Señor y de esta manera ser un juez y un salvador del pueblo de Israel, es una historia triste. Triste. Porque Sansón, en vez de obedecer la palabra del Señor, de separarse de la práctica pecaminosa del mundo, él no lo hizo, no obedeció la palabra del Señor. Desde el mismo momento en que empezó el Espíritu de Dios a moverse en su vida con fines de libertar al pueblo de Israel. Mire, en Jueces capítulo 16, verso 20 dice que en Jueces, ahí mismo, en el capítulo 14, dice que la palabra del Señor, que inmediatamente, ¿no?, una vez que Sansón o el Espíritu de Dios empezó a moverse, descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y ahí empezó la vida de desobediencia, de disolución de Sansón. No solo fue esta mujer que tomó, sino que también después se aproximó a una ramera y al final terminó con Dalila, que todos conocemos cómo fue la historia. Y en todo este tiempo, por supuesto, se vio, ¿no?,
el poder de Dios, se vio la mano del Señor en la vida de Sansón, primero a través de los grandes milagros, como el que mató a un león, después con una quijada, dice, de asno, mató 1000 hombres, después se cargó las puertas inmensas de aquellas ciudades sobre sus hombros, en fin, ¿no? Grandes proezas. Igualmente, aún cuando Dalila intentaba sacarle la verdad, muchas veces, ¿no?, se liberó con una fuerza descomunal, ¿no? Y vemos en todo este tiempo la presencia de Dios a pesar de la vida disoluta de Sansón. Pero eso no quería decir que Sansón estaba en obediencia. La obra y más bien el poder de Dios se manifestó en esta vida de desobediencia disoluta. Se vio o se liberó aparte del pueblo de Israel, no por la obediencia, sino por la desobediencia de Sansón. Y como reacción, y para salvarlo a Sansón, Dios obraba de una manera milagrosa, porque la fuerza poderosa de Sansón que tenía no era porque precisamente no se cortaba su cabello, era por la presencia de Dios que estaba en la vida de Sansón, fruto de que había sido elegido desde el vientre de su madre para ser el Salvador, para liberar al pueblo de Israel a través de su vida. Pero esa liberación no estaba llegando como fruto de una obediencia a Dios, de dar gloria y honra al Señor, sino más bien todo lo contrario, a través de las múltiples desobediencias de Sansón. Y al final sabemos la historia trágica, cómo termina él. Después de algunos intentos de sacarle la verdad a través de Dalila, al final dice que tanto fue la presión que le dijo la verdad, que si le cortaban su cabello iba a perder la fuerza. Y precisamente eso sucedió. Pero no es que la fuerza estaba en el cabello. De hecho, sucedió porque ya la presencia de Dios, el poder de Dios, la cobertura del Señor en su vida, se había apartado ya de Dios ante las desobediencias constantes de él. Mire ahí en Jueces capítulo 16, verso 20, dice, y ella dijo, hablando de Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se despertó de su sueño y pensó, saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mire, y por eso los enemigos, los filisteos, lo pudieron capturar, lo metieron en una cárcel, le sacaron los ojos y terminó de burla entre los filisteos. Dice que ahí mismo en Jueces 16, 25, que estaban tan contentos, hicieron una fiesta. Y aconteció, dice el verso 25, que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron, llamen a Sansón para que nos sirva de espectáculo. Y llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos. Y le pusieron entre las columnas. Estaba haciendo escarnio. Los enemigos se burlaban y pensaban que sus dioses le habían dado la victoria. Y Sansón estaba padeciendo, sufriendo las consecuencias de su desobediencia, de su pecado. Y ahí conocemos la historia que al final Sansón clama de nuevo al Señor para recuperar su fuerza. Dice el verso 28, entonces Sansón clamó al Señor diciendo, Señor Dios, por favor, acuérdate de mí, dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza
de los filisteos por mis 2 ojos. Enseguida Salomón, dice, palpó las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba el edificio y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se empujó con toda su fuerza y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba en él, y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante toda su vida. Una historia trágica, triste de Sansón, que termina prontamente por no obedecer la palabra del Señor, por no caminar de acuerdo a los principios y a los mandamientos para los que él fue llamado, para los que él fue elegido. Una historia triste. Vemos, por supuesto, la mano de Dios en todo este proceso de desobediencia muchas veces, pero vemos el fin de Sansón, cómo muere, cómo termina su vida. Este don que le dio, cómo lo mal utilizó, y en vez de utilizarlo para la gloria y la honra del Señor, lo termina desacreditando, lo termina de una manera que no da gloria al Señor, sino más bien todo lo contrario. Al ver esta historia, es algo comparable muchas veces a lo que sucede con nuestra vida como hijos del Señor. Algunos desde pequeños igual, que crecieron en el Evangelio. Algunos que conocieron luego en esta vida a Cristo, en su tiempo de juventud, en su tiempo de edad adulta. Independientemente de ello, cuando Dios nos llama, dice que Él nos elige, nos separa, nos escoge para ser un pueblo separado, un pueblo santo, para ser como Sansón, nazareos, para proclamar el reino de Dios. Mire lo que dice Efesios 1, 4 al 5. Desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto, dice, que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio, dice estos versos en la traducción actual. Así como a Sansón hoy, Dios nos escoge, Dios nos llama, Dios nos da de su espíritu para que podamos caminar como hijos de Dios, para ser la luz y la sal de esta tierra, para llevar el mensaje de salvación, para a través de nosotros predicar el evangelio de la reconciliación, las buenas nuevas de salvación. De hecho, dice que somos embajadores de Cristo por medio de nosotros. Para eso Dios nos elige, Dios nos separa, Dios nos purifica, Dios nos lava con su sangre preciosa a través de Cristo Jesús, nos hace un pueblo limpio, nos sustenta, nos alimenta con su palabra, con su espíritu, para ser el pueblo del Señor que lleva las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido como el de hoy. Mire, Primera de Pedro 2:9, para recordarlo, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos da además su espíritu, ese espíritu que Dios nos da, que es poderoso. Ese espíritu lleno de amor, ese espíritu que nos da dominio propio, que nos llena de su poder para testificar la palabra del Señor, para ser testimonios, como dice Hechos 1:8, que nos da de su espíritu, y cuando venga a Él, entonces podremos ser llenos del poder de Dios y ser testigos en todo lugar, para proclamar el nombre del Señor. Para eso Dios nos da su palabra y su espíritu. Nos ha separado, nos ha salvado, nos ha comprado con su sangre preciosa.
Hasta ahí la obra maravillosa del Señor, que está disponible para todo aquel que cree y recibir esta bendición de ser parte del pueblo de Dios, de ser un nazareo, de ser pueblo de Dios salvado, transformado por la sangre de Cristo Jesús. Ahora está la responsabilidad nuestra de cómo vamos a responder, de cómo vamos a vivir, de cómo vamos a edificar nuestra vida. Vamos a vivirla en obediencia como grandes hombres del Señor. Ahí está Josué, ahí está Moisés, en fin, está Abraham. O la vamos a desperdiciar en desobediencias, o la vamos a vivir como Sansón, sin cumplir los mandamientos de Dios, sin dejar este mundo de pecado y todo lo que él atrae, como Sansón. ¿Cómo vamos a vivirla? Mire, y esa es una responsabilidad nuestra de cómo vamos a edificar nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento, decía Pablo, cuando él hacía la misión, predicaba el evangelio. Y otro está edificando encima, es aquel maestro, aquel que enseña la palabra y por la cual nuestra vida se está edificando en Cristo. Pero cada uno, dice, mire cómo sobre edifica, o mire cómo edifica encima. Nosotros somos responsables de cómo respondemos a la bendición del Señor, a lo que Dios nos ha dado, al talento de la vida eterna que hemos recibido. De cómo edificamos nuestra vida sobre un fundamento firme, sobre la palabra, sobre la obediencia o sobre arena, como nos dice el Evangelio. Mire cada uno cómo edifica encima. Mire, hablando en Mateo capítulo 7, 24 al 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó sobre peña, su casa sobre peña. Y cayó la lluvia, usted conoce, y vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Y esto es comparable con aquellos que oyen, obedecen la palabra, no se apartan, no la desprecian, no la desechan, no desperdician el don. Entonces, cuando vienen las dificultades, permanece, obedece la palabra, recibe la bendición del Señor, recibe la honra, la gloria y además la recompensa. Pero en cambio, cuando no la obedece, él dice el verso 26, pero todo aquel que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y asimismo cayó la lluvia, vinieron las torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa. Y se derrumbó y fue grande su ruina. Simbolizando o representando a aquellas personas que igual recibieron la bendición del Señor, pero que no edifican su casa sobre la obediencia a las palabras de la roca que es Cristo Jesús. Y cuando vienen las dificultades, terminan en destrucción, en vergüenza, como Sansón, ciegos, sirviendo de burla para el mundo y al final destruidos. Y si alguno es salvo es por gracia. Pero todo aquello que recibió, como el hijo pródigo igual, lo desperdició. Mire, Dios nos llama, Dios nos escoge, pero no para terminar como esta vida lamentable de Sansón, sino más bien para terminar, como dice la palabra, en gloria y en honra. Dios nos eligió, Dios nos salvó, nos dio la vida eterna. Su espíritu, su poder, lo hemos recibido para llevar la salvación, para proclamarla, para vivirla.
¿cómo la vamos a vivir nosotros? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo vamos a edificar nuestra vida? ¿Sobre la obediencia en Cristo? ¿O sobre la rebeldía? ¿O sobre el que me importismo? A pesar de toda la bendición que hemos recibido de parte de Dios. En primer lugar, la espiritual. La vida eterna. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en Cristo? Mire, porque la palabra del Señor es clara. Dice en Romanos 2, del 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si hay algo que debemos entender, que lo que uno siembra, eso cosecha, eso dice la palabra del Señor. Si uno siembra desobediencia, va a cosechar esa desobediencia. Va a recibir la paga de ello, el dolor, el sufrimiento, la vergüenza. Pero si uno también siembra obediencia para la justicia, para el reino de Dios, de eso también va a recibir la recompensa. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará, dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Estamos viendo en estos tiempos un ejemplo a nivel mundial de un personaje muy famoso, conocido por todo el mundo, por su talento recibido en el deporte. Pero qué triste ver cómo destruyó su vida y cómo terminó. Algo parecido a lo de Sansón. Y no solo personas como este personaje que no conocía verdaderamente a Dios, sino en la vida cristiana. Muchas veces hombres llamados para hacer la diferencia con dones que el Señor proclamó, que el Señor dio a sus hijos. Dice en Efesios mismo que Él da dones a los hombres. Pero lamentablemente vemos cómo son desperdiciados. Son despreciados. Además de eso, persisten en el error y no quieren dejar el error. Lamentablemente la palabra del Señor es clara. Vamos a recibir el pago de nuestros errores. Vamos a terminar quizás. Si es que no se obedece la palabra del Señor, se termina como Sansón. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado para ser diferentes. Un pueblo escogido, único. Un pueblo llamado para conquistar la vida eterna, el reino de los cielos, para ser parte de la eternidad que Dios ofrece a sus hijos. Como habíamos leído en Primera de Pedro, ¿no? En Primera de Pedro 2:9, que nos dice claramente que nosotros somos pueblos escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar el reino de los cielos. Para eso somos llamados. Y además dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero lamentablemente, por la tentación del mundo, por lo aparentemente atractivo de esta vida, por los deleites y placeres que ofrece aparentemente esta vida, muchos no cumplen con el mandato, con el llamado para lo que fueron salvos o salvados.
sino que se van tras este mundo y terminan perdiéndolo todo. En cambio, aquel que obedece, una vez que recibe a Cristo como su Salvador y camina en obediencia, como hemos leído, y oye las palabras de Dios y las hace, Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ahí vemos las vidas de los patriarcas, la vida de los grandes hombres del Señor, que terminaron sus días, por supuesto, en esta vida, pero con gloria, con honra, llenos de días, como hablábamos en un mensaje anterior, alegres, gozosos de haber cumplido con el llamado de Dios, con el propósito de Dios para sus vidas, que no se fueron tras este mundo ni la atracción de esta vida, sino que permanecieron firmes, victoriosos, con la bendición del Señor, y terminaron su carrera en esta vida satisfechos, contentos de la labor cumplida. Mis queridos hermanos, para eso somos llamados como hijos de Dios, no para terminar en desespero, como vemos aquí en la vida de Sansón, que al final lo único que él atina a decir, Señor, ayúdame a morir y a acabar con mis enemigos. Aún vemos ahí un sentimiento de venganza final, de dolor final en su alma y en su corazón. A diferencia de aquel que agradece al Señor por esta vida y parte con Él. Mis queridos hermanos, tengamos cuidado. Dios nos llama. El apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que debemos cuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, que la hemos recibido de Dios, que no debemos descuidarla, sino cada día vigilar nuestra vida como hijos del Señor para corregir nuestros pasos si nos hemos desviado de la senda, para fortalecernos en el Señor si sentimos debilidad espiritual en nuestra alma, para no dejarnos dominar por la seducción de este mundo, sino fijar nuestros ojos en Jesús, para no dejarnos engañar como Eva, que se dejó engañar de la serpiente por lo que le decía y por lo aparentemente atractivo que era el árbol o el fruto del árbol para comerlo. Dios nos llama a permanecer fieles en todo tiempo. Y para eso Dios nos ha dado su poder, su espíritu, que podemos acudir a Él. No para malutilizarlo en este mundo, sino para fortalecernos en Él y hacer el bien, como dice, ¿no?, aquí, perseverando en hacer el bien. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Dios nos ha llamado para eso. Y estos ejemplos muchas veces tristes, ¿no?, son para no imitarlos, sino para pedir a Dios su misericordia y no caer en estos errores y terminar nuestras vidas destruidas por el mal. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores, a caminar en victoria. Problemas los vamos a tener siempre, pero la diferencia está, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer la palabra del Señor o vamos a despreciarla? ¿O vamos a ir tras la misma mentira del mundo? Si hacemos lo que dice la palabra, si obedecemos, si edificamos nuestra vida sobre la verdad en Cristo Jesús, vamos a resistir y a salir victoriosos de todos los problemas. Pero si no, terminamos muchas veces como Sansón, avergonzados, tristes y destruidos. La diferencia está en la obediencia, no en lo que se declara, sino en la obediencia a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Su espíritu es el que cambia nuestra vida, el que hace la obra de Dios en nuestra vida, no nosotros. Ahí vemos que una vez que se apartó el Espíritu de Dios, Sansón no pudo hacer nada contra sus enemigos. Lo mismo sucede cuando el Hijo de Dios se aparta de la presencia del Señor, del mandamiento de Dios, de su Espíritu, termina igual, sin ningún poder para hacer frente al enemigo.
Pero en cambio, cuando permanecemos en obediencia, su Espíritu permanece en nosotros. Y ese Espíritu nos da el poder para vencer la tentación, para vencer el obstáculo, el enemigo que se pone enfrente. El Señor se encarga porque Dios está con nosotros y su palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis queridos hermanos, no despreciemos lo que somos, hijos de Dios, lo que el Señor nos ha dado, la salvación, sus dones que hemos recibido de parte de Él, para glorificar el nombre de Dios, para proclamar la salvación, para obedecer sus mandamientos y recibir el justo premio, como dice la palabra del Señor, claramente, la honra, la inmortalidad, la vida eterna, que es el don más precioso que recibimos como hijos de Dios. Y en esta vida el Señor igualmente nos bendice, nos ayuda, nos fortalece, nos defiende y nos da la bendición. Vivamos como hijos del Señor, como ese pueblo de Dios que Él busca, un pueblo santo, un pueblo poderoso, fuerte, un pueblo victorioso en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta dificultad. Dios nos ha llamado para ser diferentes, para hacer la diferencia, pero obedeciendo la palabra del Señor. Esto trae bendición, esto trae libertad, esto trae gozo, vida en abundancia que el Señor nos promete. Esa riqueza espiritual que tanto necesita nuestra alma y nuestra vida. Y también necesita la gente que está perdida, que está sin conocimiento, que no tiene la luz de Cristo. Necesitamos ese pueblo del Señor diferente, que de verdad muestre el amor y el poder de Dios, que de verdad lleve las buenas nuevas de salvación. Vamos a obedecer al Señor, vamos a caminar como hijos de Dios, como Él nos ha llamado, como Él nos ha elegido para ser un pueblo diferente, un pueblo que glorifica el nombre del Señor, que trae gloria y honra al reino de los cielos, y que por eso también la salvación llega a los demás que aún no conocen la vida eterna en Cristo Jesús. Los invito a caminar, a edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Esto significa obediencia a su palabra, guardarse del mal, no tomar el vino y la sidra de este mundo, vivir en santidad, aleluya, llenarnos de su espíritu, de su palabra, para vivir como varones, como hombres, como mujeres del Señor, santos y salvos por la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, mi Dios, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos levanta, nos afirma, nos guarda, Señor, del mal. No permitas, Padre Celestial, que en nuestro corazón la rebeldía o la dureza entre, de tal manera que no nos importe o despreciemos lo que tú nos has dado, tu bendición, el don de la vida eterna. Ayúdanos, Padre Celestial, y fortalécenos para caminar en victoria y en obediencia en todo tiempo, para no despreciar lo que somos, hijos de Dios, salvos, Señor, santificados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, allá en la cruz del Calvario. Su sangre que nos derramó nos limpió y nos ha dado la vida eterna. Su espíritu que nos fortalece, su palabra que nos alimenta y nos santifica. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a vivir como el pueblo santo de Dios que tú quieres que seamos. Oh mi Dios, ten misericordia. Líbranos, Señor, del engaño del mal. Líbranos, Padre Celestial, de las tinieblas que muchas veces oscurecen nuestra alma y nuestro corazón. Permite que la luz de Cristo, Señor, llegue a nuestra vida y podamos ver claramente tu voluntad, Señor. Y podamos vivir, Padre Celestial, de acuerdo
a tus mandamientos, con gozo, con alegría, con el poder de Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Ten misericordia si hemos caído. Ten misericordia si hemos errado. Perdónanos, tu palabra nos dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, fortalécenos para caminar en obediencia, para edificar nuestra vida en la roca que es Cristo, en la verdad, Padre Celestial, no en mentiras y en engaños. Ten misericordia y ayúdanos, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y nos dice que tú recompensarás de acuerdo a la obra que hayamos hecho. Ten misericordia, mi Dios, y ayúdanos. Como dice tu palabra, que los valientes arrebatan el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo que el Señor nos ha dado para tener nuestros cultos a través de este medio de YouTube. Antes de terminar, yo quiero agradecer al Señor por este tiempo y anunciarles que desde el próximo domingo tendremos ya, gracias al Señor, nuestros cultos presenciales en nuestra iglesia, en nuestro local. Cumpliendo todas las normas de bioseguridad, del distanciamiento y con el aforo permitido por la ley, un 30% no más. Y es una bendición el poderlo ya nuevamente realizar, con todos los cuidados y las normas de bioseguridad, pero con la confianza en el Señor, de su protección, de su bendición. Así que desde el próximo domingo a las 10 de la mañana tendremos nuestro culto dominical habitual en nuestro lugar. Desde ya los invito, se dará cupos de acuerdo a cómo vayan llegando, porque no podremos todos estar, pero sí en una próxima oportunidad se podrá asistir. Entre tanto, también las actividades a través de la plataforma de Zoom y de Facebook seguiremos en el aire, seguiremos normalmente como las estamos ahora realizando, es decir, los días martes a las 9, los días jueves y los días sábados 9 de la noche. Estas actividades continuarán. El culto del domingo los tendremos ya presencialmente la próxima semana. Y por eso agradezco al Señor en este tiempo que nos ha dado este canal para poderlo realizar. Y si Dios lo permite, más adelante estaremos también retomándolo. Pero por ahora vamos a continuar de una manera presencial. Y las actividades que he mencionado durante la semana seguirán vía online. Así que gracias al Señor, continuemos firmes en el Señor, avanzando en Cristo, fortaleciéndonos en Dios. Gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a terminar agradeciendo a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias, mi Dios, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces, porque tú nos reanimas. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo te pedimos tu bendición, tu cuidado y tu protección durante el resto de la semana y todos los días de nuestra vida. Guárdanos, bendícenos, Padre Celestial, que tu compañía esté siempre y tu bendición en todo lugar en donde nos encontremos. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén.